personajes de la Biblia, ya sea los profetas en el Antiguo Testamento o los discípulos en el Nuevo Testamento, no les anticipaba lo que iba a suceder en los próximos 10, 15, 20 años, sino que el Señor daba órdenes precisas. El Señor daba órdenes precisas. Por ejemplo, usted recuerda el episodio de Pedro en Mateo 14, donde Pedro le dice: Señor, ordena que yo vaya a ti. Y lo que le dice Jesús, le dice: ven. Esa fue la orden de Jesús: ven. Jesús no le dijo qué es lo que iba a pasar. Y muchas veces nosotros esperamos que Jesús nos diga: sí, ven, baja de la barca, no te vas a hundir, tranquilo. No mires a tu lado, porque si miras a tu lado te vas a hundir. O Pedro, el secreto es que no mires a tu alrededor. El secreto es que siempre me estés viendo a mí todo el tiempo. Y si te hundes, no te preocupes, yo te voy a rescatar. Y nunca ocurrió eso. Jesús solamente le dijo: ven. No le dijo a Pedro lo que iba a pasar. Y así sucede con nuestra vida. El Señor no nos dice qué es lo que va a pasar en nuestro caminar. La orden de Jesús fue: ven, solamente. Y así opera Dios, nos da una orden y por lo general no nos dice qué va a pasar después de esa orden. Pero nosotros pensamos que en la voluntad de Dios nos muestre qué tan viejos vamos a llegar, a qué edad vamos a terminar, cuántos nietos vamos a tener, si vamos a vivir mucho tiempo. Ese sueño, ese anhelo que tanto tenemos en el corazón, si lo vamos a poder conquistar, es lo que nosotros queremos saber. Pero Dios no funciona así. Porque Dios sabe cómo somos. Y mire, hermanos, Dios sabe cómo somos. Si nos dice lo que va a pasar en los próximos años, inmediatamente dejamos de depender de Dios. Dejamos de depender de Dios. Y muchas veces, si Dios nos dice que es todo lo que nos va a pasar, nos vamos a sentir autónomos, independientes o autosuficientes, y ya no vamos a necesitar de Él. Lastimosamente así somos. Y en todo tiempo Dios quiere que nosotros seamos dependientes de Él. Dependiente de Él. Es como que si Dios nos diera una tarjeta de crédito ilimitada. Es bien difícil que recurramos a Dios por provisión si tenemos todos los recursos nosotros. Entonces Dios no quiere que nosotros seamos seres independientes, autónomos o autosuficientes. Dios quiere que estemos totalmente dependiendo de Él. Y por eso es que uno siempre les inculca que tengan un tiempo de comunión con Dios a diario. Que no espere que llegue el domingo, que no espere que llegue el martes, que no espere que llegue la oración del sábado, sino que usted pueda tener un tiempo de comunión con Dios. Así como usted se alimenta 3 veces al día, así usted se puede alimentar y conectar con Dios. Imagínese si usted solo, espiritualmente, solo se alimentara martes y domingo. ¿Qué pasaría si para satisfacer su hambre usted solo se alimentara 2 tiempos a la semana? ¿Qué pasaría? Entonces, Dios quiere que estemos en constante contacto con Él, que estemos cerca de Él, que no dependamos de nosotros mismos ni de nuestros recursos. Y Dios no quiere que le pidamos saber qué va a pasar en 5 o 10 años. Solamente Dios quiere que le pidamos qué va a pasar ahora. Le digo esto porque ahorita usted se tiene que hacer la pregunta: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí ahora? No esté tan inquieto por saber qué va a pasar en el negocio mañana, qué va a pasar con su empresa, con su estudio el próximo año, sino lo que quiero que usted se lleve en el corazón es que usted le diga al Señor: ¿qué va a pasar? Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí ahora? ¿Cuál es la orden que usted tiene para mí? Y acompáñeme en el libro de Génesis, capítulo 12. Un personaje muy conocido y la verdad que me gusta hablar mucho de él, y es el Abraham. Génesis 12, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 5. Génesis 12, del 1 al 5. Cuando lo tenga me dice amén. Dice la palabra del Señor, la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahí está la orden de Dios. 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
4. Y se fue Abraham, ya obedeciendo la orden del Señor, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, a tierra de Canaán. Llegaron. Bien, Dios le da una orden a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. No hay otra orden más que esa. Si usted puede ver todo el capítulo 12, no hay otra orden, sino que la orden era: vete de tu tierra. Dios no dijo otra cosa, sino que Dios tampoco le dio detalles de lo que iba a pasar. No le dijo cuándo, si volverían a regresar. No le dijo cuánto tiempo iba a durar ese viaje, o cuánto tiempo iban a estar separados de sus familiares, o cuál sería el costo del viaje. Si habría jubilación, si habría buena paga, si habría un seguro médico, un seguro de vida, cual nosotros podemos pedir ahora. Pero me sorprende porque Abraham se movió sin saber a dónde iba, pero sabía que Dios se lo estaba pidiendo ahora. Bien, ahí dice en el verso 4, después donde Dios le da, en el verso 1 Dios le da la orden a Abraham, y ahí Dios le dice lo que va, cuál es el plan que tiene para su vida. Pero Dios no le dice cómo, ni cuándo, ni cuánto tiempo, y un montón de cosas no se le dice. Pero en el verso 4 dice que Abraham se fue, obedeció la orden. Y lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham, Abraham no lo pensó. Abraham no fue donde un hermano a consultar, a pedir una confirmación, ni fue donde un profeta para ver qué le decía el profeta, si era la voz de Dios realmente o era algo que salía de sí mismo. Abraham se movió sin saber dónde iba, pero sabía que se lo estaba pidiendo a Dios, y por eso él obedeció al instante. La orden era: ve, y no le dijo más. Y mire, en este transitar de nuestro caminar cristiano, muchas veces nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, tenemos mentalidad de empleado. ¿Por qué digo esto? Porque queremos ver cuánto vamos a ganar. Queremos saber si vamos a estar bien, cómo vamos a estar. Muchas veces queremos, hablando de empleados, si vamos a tener, qué horario vamos a tener, si vamos a tener una jubilación, si vamos a tener un seguro. Y la mentalidad de empleado no nos deja depender totalmente de Dios. Pero cuando lo que Dios quiere es que nosotros simplemente obedezcamos ahora. Y mire, Dios se interesa más por la respuesta al Espíritu en este momento que por lo que vayamos o que nos vaya a suceder en los siguientes años. Digo esto porque choca con lo que nosotros queremos, porque siempre nosotros queremos ver qué va a pasar con nuestra vida. Pero no nos preguntamos: Señor, ¿qué quieres de mí ahora? Siempre estamos viendo más adelante, pero no preguntamos: Señor, ¿qué quieres de mí ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Hay algo que tú quieres, alguna asignación para mi vida ahora? Siempre las pensamos para adelante. Entonces, Dios está interesado en nuestra obediencia ahora. Y mire, las decisiones que hoy tomemos nos van a afectar, van a estar afectadas por nuestra obediencia en este momento, en el momento de ahora. La decisión que yo tome hoy, yo voy a recibir beneficio o voy a recibir la consecuencia, si es mala, en el futuro. Entonces es importante qué hago con el ahora mío. ¿Qué hago hoy? ¿Qué hago hoy? Porque yo voy a disfrutar mañana de la decisión que tomé hoy o en unos cuantos años. Entonces es como la siembra y la cosecha. Alguien siembra una cosecha hoy y más adelante va a cosechar lo que un día sembró. Entonces, si queremos estar en la perfecta voluntad de Dios, tenemos que obedecer ahora. Nuestras decisiones futuras serán afectadas a causa de las decisiones que estamos tomando en este momento, pero hay que obedecer. Entonces, he mencionado bastante la palabra obediencia, porque si Dios tiene una voluntad para nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente obedecer. Y también he mencionado la palabra ahora. Entonces tenemos que obedecer ahora. Entonces, la mayoría de gente se pregunta: Señor, ¿será que tú quieres usarme algún día?
¿Será que yo voy a ser rico algún día o millonario? ¿Será que voy a mudarme de país o de ciudad algún día? Entonces siempre estamos pensando en un día en adelante. Y ese término o eso algún día a mucha gente le gusta porque no exige mucho compromiso. No exige mucho compromiso. Entonces no nos gusta saber la voluntad de Dios para nosotros ahora porque nos exige una acción inmediata. No como algún día. Entonces la acción inmediata, si Dios da una orden, si Dios marca su voluntad para mi vida, me da a entender algo hoy, la acción inmediata que yo debo tener es obedecer. Pero si yo pienso en algún día, ¿será que yo es algo que yo estoy dejando para después? Entonces la pregunta es, debemos preguntarnos nosotros, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida o para su vida en los próximos 10 minutos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida o para mi vida al terminar el servicio? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida o para su vida hoy martes al regresar a casa? Entonces, mi pregunta es, hago otra pregunta, ¿qué pasaría si Dios nos pide algo al regresar a casa que no nos gusta? ¿La obedecería usted? ¿Cómo qué? Dios le pide que restablezca la relación con alguien que tal vez le hizo daño y estuvo hablando mal de usted y le perjudicó. Dios le pide eso, ¿usted le obedecería? Bien, entonces podemos ver que no es lo mismo pedir la voluntad de Dios para hoy que pedir la voluntad para un día más adelante. Entonces, si es ahora que tenemos que obedecer una orden como la de Abraham, de vete de tu tierra y tu parentela, el Señor lo que nos va a decir, porque nosotros podemos decir, ¿y cómo voy a hacer ese viaje? ¿De dónde voy a sacar los costos? Entonces el Señor va a responder solamente, ve, confía en mí y yo voy a hacer lo demás. Entonces, en el caso de Pedro, la orden de Jesús es, ven, baja de la barca. Y nosotros podemos decir, ¿y si me hundo? Pero Dios solo nos dice, ven, no nos va a decir otra cosa. Y si los vientos son fuertes, usted podrá decirle al Señor, si los vientos son fuertes. Jesús solo le va a decir, como a Pedro solo le dijo, ven. Entonces la orden de Dios es solamente una palabra. En el caso de Abraham, vete. En el caso de Pedro, ven. Entonces, y mire, y esto quiero que usted se lo lleve. Dios tiene muy poca gente a la que le puede dar una sola orden y esa gente pueda obedecer ciegamente. Pregunta, ¿usted es de este tipo de personas que Dios puede darle una asignación y usted pueda ciegamente inmediatamente? Y mire, Dios tiene muy poca gente que le pueda obedecer así. Y es el deseo de Dios que nosotros podamos confiar en Él, depender tanto de Él, que obedezcamos de esa manera. Y la mayoría de nosotros queremos garantías de Dios, queremos tener un colchón por si la cosa falla. Y mire, para algunos, Dios sirve para hablar acerca de nuestro futuro, pero no tanto lo que Dios nos quiera decir hoy, ahora. Hay personas que dicen, bueno, yo quisiera predicar en un púlpito algún día como ese, pero Dios, ¿qué diría Dios? Bueno, prepárese, disipúlese, fórmese. Entonces ahí es donde no nos gusta la obra de Dios, porque siempre exige algo de nosotros. Muchas veces anhelamos algo, por ejemplo, ese que yo le dije, bueno, yo me veo algún día teniendo un programa de radio predicando el evangelio. Bueno, prepárese, le va a decir Dios, ingrese a un discipulado, ingrese a un estudio bíblico donde usted pueda tener que impartir después. Pero la orden de Dios va a ser instantánea para que usted empiece ya a hacerlo desde ya. Entonces, muchas veces la gente usa la voluntad de Dios como la usa para algún día
ese algún día muchas veces nos paraliza y no provoca en nosotros una acción. La voluntad de Dios para algunas personas causa el efecto de que se detienen en vez de actuar. Entonces, hay gente que hoy podría estar sirviendo al Señor, pero están esperando la voluntad de Dios y están detenidos. Hay gente que hoy podría estar casada porque está enamorada, porque le es correspondida, pero no se casa porque está esperando la voluntad de Dios. Hay gente que podría hoy ser dueño de su propio negocio, pero no lo tiene porque está esperando aún en la voluntad de Dios y sigue de empleado, sigue mal pagado. Entonces, en vez de estar buscando la dirección del Espíritu Santo para el resto de nuestra vida, nosotros deberíamos estar buscando la dirección de Dios para lo que Él quiere hoy. Para lo que Él quiere hoy. Entonces, por eso yo le puse de tema, la voluntad de Dios es ahora. Ahora pregunta, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios en sus vidas? Bien, Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu, y continúa el texto y dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Pero lo que dice el apóstol Pablo, andad en el Espíritu. ¿Y qué es eso de andar en el Espíritu? Es obedecer al Espíritu, dejarse guiar por el Espíritu, vivir por el Espíritu. Y muchos que creemos que cuando nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, creemos que Jesús se tiene que sumar a mi vida. Jesús se tiene que sumar a lo que yo estoy haciendo. Y eso es peligroso, porque yo no puedo decirle qué camino tomará el Señor Jesús, o a Dios, o al Espíritu Santo. Yo me tengo que unir al camino que Él tiene preparado para mi vida, no al revés. Entonces, muchos creemos que Dios se tiene que sumar a la ruta de vida que llevamos. Entonces, hacemos declaraciones como, bueno, ahora que tengo a Jesucristo, ahora mi negocio va a prosperar, porque ahora Él va a hacer que todo me salga bien porque yo estoy asociado con Él. Porque yo ahora Él se va a meter en mis planes, se va a meter en mis proyectos, se va a meter en mis sueños y Dios los va a bendecir. Pero eso es peligroso. Es como decir, Señor, guíame en el camino que yo he decidido llevar. Y eso no puede ser así. Entonces, ¿qué pasaría si Dios dijera, no, yo no quiero ese camino para tu vida? Yo quiero primero que cambies. Entonces, estaría dispuesto a obedecer. Por eso le digo que muchas veces la voluntad de Dios, sí nosotros queremos la bendición y Dios nos va a bendecir, pero la voluntad de Dios nos va a exigir algo ahora. Nos va a exigir algo ahora. Entonces, es lo que tenemos que confrontar, porque queremos que Dios haga lo que nosotros ya venimos haciendo cuando Dios tiene algo totalmente diferente. Recuerde que cuando Jesús murió en la cruz, no era para que Él me siguiera a mí, sino para que yo lo siguiera a Él. Yo no quiero guiar a Jesús, sino que quiero ser guiado por Él. Esa debería ser nuestra verdadera actitud, sino que nosotros ser guiados por Él, no yo guiar a Jesús, porque ¿cómo yo voy a guiar al Señor Jesús? Entonces, muchos queremos ser guiados por Dios, pero queremos hacer lo que nosotros queremos. No queremos, mire, y en esto de ser guiados por Dios, por el Espíritu Santo, hay veces que decimos, no, yo me voy a convertir a Cristo porque quiero ser una buena persona. Y mire, hay muchas personas que son buenas personas y no vienen a la iglesia. Hay mucha gente que da dinero para a fundaciones de niños con cáncer, para saciar el hambre en África, para muchas cosas. Ellos son buenas personas, pero no tienen al Espíritu Santo. Hay hombres, que son fieles a sus esposas, son buenos papás y no tienen al Espíritu Santo. Nuestras iglesias están llenas de gente que no necesita al Espíritu Santo para ser buenas personas. Por ejemplo, cuando en el estudio bíblico, en el discipulado, vimos el caso de Cornelio, cuando estábamos viendo el tema del Espíritu Santo. Dice que él era un hombre piadoso, dice que el hombre oraba, que el hombre daba ofrendas, pero él no tenía el Espíritu Santo. Entonces,
La iglesia no necesita el Espíritu Santo para tener un buen servicio. ¿Qué digo? Una reunión como hoy, podemos tener bonita alabanza, podemos tener un drama, podemos tener un predicador que los haga reír y salimos todos contentos, pero no necesariamente está el Espíritu Santo ahí. Entonces, ¿para qué necesitamos el Espíritu Santo? Nosotros necesitamos al Espíritu Santo para que nos guíe y nos haga sabios al momento de tomar decisiones en nuestra vida. Y mire, y en este punto yo quiero llevarlo a algo. Yo no solamente quiero ser un buen hombre, yo no solamente quiero ser una buena persona. Y si hay algo en mí que alguien pueda darme un mérito por algo que yo hago, o por una forma de ser mía, lo que le quiero decir es que yo sin el Espíritu Santo no soy nada. Si usted puede decir, no, pero es que usted hace bien tal cosa, pero si no tengo al Espíritu Santo, es como que usted me esté dando mérito a mí y esté dejando a un lado al Espíritu Santo. Lo que le quiero decir, si hay un don, un talento en mi vida, un oficio, una profesión, o algo que alguien pueda ver en mí, es que sea a causa del Espíritu Santo. Que sea a causa del Espíritu Santo. Si hay algo que me haga sobresalir sobre otras personas, yo quiero que el Espíritu Santo se lleve el mérito y no que me lo lleve yo mismo. Entonces, cuando le recibimos, Él nos da la dirección, nos da un destino y nos capacita. Y cuando el Espíritu Santo, miren, yo sin el Espíritu Santo, sin la presencia de Dios en mi vida, hay cosas que yo no las puedo hacer. Hay cosas en las que simplemente yo no sería bueno. Yo no podía pararme aquí a dar un mensaje, porque si yo sin la guianza de Él estuviera, como dicen los muchachos, estuviera bateando. Muchas veces ni sé cómo encontrar algunos libros de la Biblia. Entonces, digo esto porque en el mundo actual hay muchos seguidores que no siguen a nadie. Hay muchos creyentes que no quieren ser discípulos. Hay gente que va a la iglesia, pero no le interesa obedecer al Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros, Visión Jesús, hoy estaba sacando cuentas y tenemos 17 meses con 11 días de estar en Lepaera. Son 527 días de estar como Visión Jesús aquí. Y bueno, y yo siempre me gusta ver cuántos éramos cuando comenzamos. Habían 6 personas, más la familia del Pastor Santos, más Sheila y yo. Éramos 12. Y ahora usted puede ver nuestras reuniones, usted puede ver nuestras reuniones de domingo. Hemos crecido, pero ese crecimiento no ha sido por el grupo familiar, porque no tenemos grupo familiar. No ha sido por el evangelismo, no ha sido porque la televisión local nos saca nuestros servicios los domingos, o por nuestras transmisiones que hacemos en redes sociales, sino ha sido porque el Espíritu Santo así le plació y nos ha bendecido con este crecimiento que hoy tenemos. Pero lo que quiero decir que la dirección que usted necesita en su vida debe provenir del Espíritu Santo. Que usted no sea dije que había muchos creyentes que no quieren ser discípulos. Y todos estamos llamados para ser discípulos de Jesucristo, de nuestro Señor. Recuerde que el mandato de Él era de ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos. Pero mucha gente se queda con venir, de que recibe el Evangelio, pero no se quiere discipular. No quiere pasar al siguiente nivel. Dicho de otra manera, mucha gente solamente viene, le gusta cantar, le gusta recibir palabra de Dios, pero ahí se queda, no pasa al siguiente nivel, al siguiente paso. O hay gente que viene a la iglesia, pero sí le gusta el mensaje, le gusta todo lo que hacemos. Moralmente es bueno decir que hey, yo voy al domingo a la iglesia, o que la gente lo vea salir con la Biblia de su casa y lo vea ingresar a una iglesia. Eso es bueno moralmente para todos nosotros, porque la gente, va a la iglesia. No, ese es un buen hombre y va a la iglesia, yo lo veo que va a la iglesia regularmente. Pero podemos venir a la iglesia y no estar obedeciendo. El domingo pasado yo leí un texto en Mateo 7:21,
Y si lo puede buscar, porque todavía me quedé pensando en eso, qué es lo que quería decir nuestro Señor Jesucristo en ese texto. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire, tremendo, porque no todos los que estamos en iglesia, según este texto, entrarán en el reino de los cielos, porque no están obedeciendo la voluntad de Dios. Y este mensaje para que usted y yo nos podamos pedir la voluntad de Dios para nuestra vida, pero no solamente pedirla, porque Dios se la va a revelar en su palabra. Dios, en un mensaje de alguien que se para aquí, Dios le va a revelar la voluntad de Dios para su vida. Pero ¿qué hace usted con eso? ¿Qué hace usted con eso? Entonces, la idea es que usted pueda salir, que cada vez que usted escucha palabra de Dios, cada vez que usted se someta a la palabra de Dios, usted pueda poner inmediatez a lo que Dios dice. Que usted sea como Abraham, dice en el verso 4, y se fue. Que usted sea como Pedro, dice que Pedro caminó. Y que usted interprete que la voluntad de Dios para su vida es ahora. Entonces, porque muchas veces podemos venir a adorar y a cantar y que no pase nada. Mire lo que dice Primera de Reyes 18 del 26 al 29. Está hablando de Elías y dice: y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en voz alta, porque Dios es. Quizás está meditando, o quizás tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme. Hay que despertarle. Y ellos clamaban a grande voz y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre sobre ellos. Y pasó al mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Mire qué terrible. Estaban ellos haciendo sacrificio a Baal, y estaban con Elías, y habían quedado que quien hiciese descender fuego, ese era el Dios verdadero. Y dice de ellos que invocaban a Baal desde la mañana hasta el mediodía, y que hacían voces, que gritaban, que hacían de aquí a allá, pero nada pasaba. Y este es el cuidado que tenemos que tener nosotros, que nada pase en nuestra vida. Porque usted puede decir: no, yo soy cristiano, pero si no pasa algo en su vida, es lo que tenemos que evitar, porque muchas veces no estamos obedeciendo a la voz de Dios, no estamos haciendo su voluntad. Y mire, yo sé que todos queremos la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Como iglesia queremos que la perfecta voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Y mire que a nosotros se nos fue encomendado tomar la cruz. Y mucha gente dice: ay, no, a mí me toca cargar esta cruz, que tal vez es el marido. A mí me toca cargar esta cruz, que tal vez son los hijos. A mí me toca cargar esta cruz, que tal vez es un negocio que va ahí. Pero cargar la cruz no se refiere a cosas cotidianas de nuestra vida, sino que cargar la cruz se refiere a hacer la voluntad de Dios. Cargar la cruz se refiere a hacer la voluntad de Dios. Y como le repito, no que por lo que va a pasar en los próximos años, sino por lo que va a pasar en los próximos minutos. Aunque no nos guste, usted y yo tenemos que permanecer y tomar esa cruz que es la voluntad de Dios. Y miren, yo me puse a pensar hoy, ¿cuál será la perfecta voluntad de Dios para la iglesia, para Visión Jesús? ¿Cuál será, qué es lo que Dios quiere para nosotros como iglesia? Y mire, ¿por qué yo le hice saludar a un hermano que no había saludado, y por qué le dije que lo bendijera? Porque en el libro de Hechos, capítulo 2, y yo quiero que lo busque, Hechos 2, del verso 42 al 47,
se relata cómo era la primera iglesia, la iglesia primitiva. Y como iglesia yo creo que nosotros deberíamos ser así. Dice Hechos 2, 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Me sorprende lo que pasaba con esta iglesia, porque dice que permanecían juntos. Dice que tenían comunión unos con otros. Dice que partían el pan juntos, que compartían oraciones. Dice que a causa de eso, maravillas y señales eran hechas en las manos de los apóstoles. Y dice que estaban juntos, tenían en común todas las cosas, que los que vendían sus propiedades las compartían con los demás, las repartían según la necesidad de cada uno. Y dice que perseverando unánimes cada día en el templo. Yo me pregunto, si nosotros hiciéramos reuniones todos los días, ¿vendría usted todos los días? No me conteste. Dice, y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando al Señor y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y mire, esa es la perfecta voluntad de Dios para la iglesia, aún en estos días. Que podamos tener comunión, que podamos ser conscientes de la necesidad del hermano, que podamos estar pendientes del hermano. Mire, yo no sé si usted se acuerda quién estaba al frente de usted el domingo, quién estaba a su derecha, quién estaba a su izquierda, o quién estaba atrás. Pero si somos conscientes del hermano, nosotros deberíamos llamarlo: hermano, ¿cómo estás? No te vi ayer en el servicio. ¿Tienes alguna necesidad? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Mire, esa es la perfecta voluntad de Dios para la iglesia. Dice que ellos vendían aún sus cosas y que suplían entre ellos la necesidad de todos. Y esa es la voluntad de Dios para la iglesia. Tenían comunión. Entonces, ¿cuál es la perfecta voluntad de Dios para su vida con respecto a la iglesia? Yo interpreto de este texto que leímos que ellos lo daban todo lo que tenían, que ellos daban el 100% de lo que tenían, que ellos no escatimaban su casa, no escatimaban su pan, no escatimaban cada uno de sus recursos para Dios. Yo interpreto que ellos eran comprometidos con la obra del Señor. Y el llamado de hoy para la iglesia, para Visión Jesús, para usted que está viendo el mensaje, es que usted y yo nos podamos comprometer cada día más. Y aún así poder hacer una oración, porque muchas veces nosotros decimos, yo quiero que se me revele la voluntad tuya, Señor, en el futuro, ¿qué va a pasar después? Pero podemos decirle: Señor, yo no quiero, no me interesa ahora lo que va a pasar después. Yo quiero lo que tú me estás revelando hoy, lo que usted quiere hablarme a mi vida hoy. Entonces, iglesia, usted puede hoy decirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga hoy? Terminé con una parte de la iglesia, pero personalmente usted le puede decir: Señor, ¿cuál es la voluntad suya para mi vida al salir del servicio? ¿Cuál es la voluntad suya para mi vida al llegar a casa? ¿Qué es lo que usted quiere? Pregunta: ¿usted va a obedecer lo que el Señor le pide, aunque no le guste? Le recuerdo algo, que la voluntad de Dios es perfecta, es buena
y es agradable. Y usted y yo deberíamos seguirla con toda nuestra fuerza. Usted y yo deberíamos buscarla día a día, intensamente, todos los días de nuestra vida. Porque muchas veces nosotros decimos que y sabemos que Dios nos quiere bendecir. Nos gusta saber lo que Dios le dijo a Abraham: y haré de ti una nación grande, serás bendición. Te voy a bendecir y los que te maldigan yo los voy a maldecir. Nos gusta eso, pero eso es para nosotros. Pero también la voluntad de Dios y todo lo que Dios quiere hacer con nuestra vida va más allá de nosotros. Recuerde que Abraham venía de una tierra pagana. Abraham venía de un lugar que se llamaba Ur de los Caldeos, con una cultura que no adoraba a Dios, no vestían como Dios les agradaba, no adoraban lo que Dios quería que adoraran. Pero Dios le revela la voluntad a un hombre como Abraham. Y Dios, tan lindo que Dios, tan maravilloso que Dios con nuestra vida, y en este caso con Abraham, que le empezó a decir: y a tu descendencia. Y le empieza a hablar de descendencia a un hombre que tenía 75 años, que su mujer era estéril, que también era avanzada de edad, y le empieza a revelar la voluntad, su voluntad para ellos. Y ellos obedecen. Y aún llegado el tiempo en que ellos pudieran concebir, dice que Abraham casi tenía 100 años cuando concibieron a Isaac. Ese hombre perseveró en la voluntad de Dios, y el estar perseverando en la voluntad de Dios, viene Dios y le dice: Abraham, entrégame a tu hijo, a quien tú tanto amas. La voluntad de Dios muchas veces no nos va a hacer, no nos va a pedir cosas que sean fáciles para nosotros. O la voluntad de Dios nunca a veces va a ser buena totalmente para nosotros, pero va a ser buena para los propósitos de Dios. Pregunta: ¿usted quiere alinear su vida a la voluntad de Dios? Un hombre como Abraham, yo le decía el domingo, la Biblia dice que él fue considerado amigo de Dios, y en ninguna otra parte en la Biblia o de ningún otro personaje en la Biblia Dios se refiere así de alguien, o la palabra de Dios se refiere así de Abraham o de otro hombre que sea amigo de Dios. Iglesia, lo que quiero decir es que usted se anime y que usted procure y que usted se esfuerce y que usted pueda alinear su vida a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios lo va a llevar mucho más largo, mucho más lejos de lo que usted puede llegar en sus propias fuerzas. La voluntad de Dios es la dirección, es el camino que tiene preparado para usted y para mí. Y aunque hayan obstáculos, porque sí hay obstáculos, el domingo lo mencionamos, algunos obstáculos que hay al seguir la voluntad de Dios, Dios va a estar ahí para apartarlos, para encaminar todo para bien. Y la idea, iglesia, es que usted se vaya esta noche sabiendo de que la voluntad de Dios es el plan perfecto de Dios para su vida. Y por eso es que muchas veces nosotros como hombres, como mujeres, damos tumbos en la vida, tropezamos, porque estamos siguiendo nuestra voluntad. Y como dije, muchas veces nosotros recibimos al Señor Jesús y queremos que Él siga nuestro camino, cuando deberíamos nosotros seguir el camino de Él.